Buenos días, en esta oportunidad me presento, mi nombre es Diana Carolina Pérez Palomino. Vengo a socializarles el artículo elaborado a partir del trabajo de prácticas en el área de investigación titulado Distorsiones cognitivas asociadas al estado de confinamiento provocados por el virus COVID-19 en figuras parentales de menores asistentes al programa de Cívica Infantil y Juvenil de la Policía Nacional Metropolitana de Barranquilla en el barrio Rebolo. En este sentido, el artículo basa específicamente una revisión bibliográfica sobre la distorsión cognitiva y sus antecedentes. Bueno, el virus COVID-19, por su paso en Latinoamérica y a nivel mundial, ha propiciado grandes cambios como el cierre de fronteras, y esta situación ha llegado a trascender más allá de lo material, afectando el patrón de comportamiento de las personas, llegando a ocasionar así representaciones mentales como son la distorsión cognitiva. Las distorsiones cognitivas se acentúan como resultado de los procesos sociales en la comunidad, y el contexto actual de pandemia es una principal herramienta para poder darle estudio a este fenómeno social. Según Álvarez, en el 2019, el término distorsión cognitiva propuesta en la teoría cognitiva por Aaron Beck alude o trata, más bien se referencia a un proceso erróneo de la comprensión de la información existente en el medio y cómo las ideas que se perciben del medio por el sujeto presentan una incompatibilidad, provocando así entonces un conflicto entre lo que se piensa y la realidad. Esta tensión provoca en los seres humanos que se sientan inconformes con sus pensamientos inconsistentes, pero con los consistentes se sientan más acordes de acuerdo a la manera racional en la que piensan, es decir, lleva a categorizar lo que pensamos con el fin de que nuestras actitudes apoyen y refuercen un sistema coherente. En este caso, para el desarrollo del artículo, se aplicó un esquema secuencial que contempló varias etapas y criterios de filtro de información, el cual contempla primero elaborar una base de datos bibliográfica sobre los distintos tipos de distorsión cognitiva y los estudios asociados con el COVID-19. Para esta revisión se consideró información bibliográfica a nivel nacional e internacional, de igual forma idioma español e inglés. Esas publicaciones fueron publicaciones científicas, revistas, libros y tesis ya sea de pregrado y posgrado, documentos técnicos e informes finales, los cuales fueron obtenidos a través de las plataformas electrónicas que poseen bases de datos con fuentes indexadas, asimismo bibliotecas virtuales de la universidad, en este caso la Biblioteca Rafael García Herreros y el Congreso Nacional. También páginas web gubernamentales como el Ministerio de Salud y de Protección Social y la Policía Nacional de Colombia. Posteriormente, para sintetizar la información recopilada, se utilizó el programa de ordenamiento bibliográfico EndNote versión X7, que crea una base de datos en la cual se almacena la información por referencia. Al realizar esta revisión, entonces podemos encontrar que uno de los principales exponentes de la teoría cognitivo-conductual es Aaron Beck. Esta terapia, entonces, que nace de este enfoque cognitivo-conductual, que es la terapia cognitiva, fue desarrollada por él en los años 60. Él es considerado el padre de la terapia y él nació como un requerimiento ante la depresión. Esta terapia se aplica a través del significado que le damos a las circunstancias y que da como resultado emociones. En esta terapia básicamente su premisa alude a que no somos receptores pasivos, sino que activamente construimos nuestra realidad.
Asimismo, se enfoca en el estado, ya sea positivo o negativo, como un resultado del diálogo interno que se da a nivel psicológico y mental. Esta terapia consiste en que el pensamiento es producto, como ya lo mencioné, de un diálogo interno y que ese diálogo debe ser más adaptado al pensamiento inicial. En este sentido, se deben detectar los errores lógicos del diálogo interno para permitir que sean más flexibles y menos dogmáticos. En este sentido, nos invita a basarnos más en las evidencias y ver diferentes alternativas o visiones alternativas. Por lo tanto, dentro de la terapia cognitiva entonces se evalúan 3 niveles de pensamiento, que son los pensamientos automáticos, que es el más superficial y más fácil de acceder, las creencias intermedias, que son basadas en las reglas, y las creencias nucleares o esquemas globales y absolutos. En este sentido, lo que hay que aclarar es que desde la terapia cognitiva no se afirma que el pensamiento distorsionado sea la causa de una perturbación emocional, pero que es un importante influenciador del mantenimiento de una conducta distorsionada y que tiene gran incidencia sobre las creencias de sí mismo, de los demás y del mundo. Entonces, básicamente la idea de la terapia es centrarse en el aquí y en el ahora y cambiar esos pensamientos que están mal adaptados, que son producto de las distorsiones, por unos más reales y accesibles. Es posible que esto nos lleve a analizar específicamente la lógica de las distorsiones cognitivas con conjeturas y errores lógicos que no nos permiten como tal acceder o conocer la realidad de forma objetiva. También dentro de la revisión bibliográfica que se realizó, se pudo establecer entonces que las distorsiones cognitivas se definen básicamente como una predisposición para procesar información de acuerdo a los esquemas cognitivos o a los pensamientos automáticos. En este sentido, ese procesamiento de la información se hace de manera errónea, llevando entonces a poder establecer la interacción que tenemos entre el medio y las personas. Es decir, que al procesar la información de manera errónea, ocasiona que nos relacionemos de forma poco inteligente o poco empática con el mundo exterior. Además, encontramos que inicialmente Aaron Beck, que es un psicólogo estadounidense, como lo mencioné anteriormente, que es gestor de la teoría y gestor de la terapia cognitiva, él propuso la existencia de 6 distorsiones cognitivas. En este caso, inferencia arbitraria, abstracción selectiva, generalización, maximización y minimización, personalización y pensamiento absolutista o dicotómico. Posteriormente, en 1983 se modifica este listado añadiendo algunos nombres y añadiendo 5 distorsiones más, así como se obtiene el segundo grupo, en donde encontramos 11 distorsiones cognitivas, y finalmente Mayweather en 1988 construyó un listado que sería el tercer grupo con 15 tipos de distorsiones cognitivas que permiten explicar cómo percibimos la realidad en relación a sí mismo, al mundo y a lo demás, y que es ampliamente utilizada para explicar distintos procesos de percepción de la realidad en psicopatologías como la ansiedad, la depresión, la adicción, entre otras, que es un esquema de patologías altamente relacionado con la influencia que ha tenido el COVID-19 a nivel mundial. Asimismo, dentro del trabajo de investigación, se planteó el diseño y desarrollo de una entrevista cognitiva que está soportada en el capítulo número 1 y que presenta una sistematización de las diversas fuentes de información, dentro de las cuales se encuentran estudios previos sobre la utilización del inventario de pensamientos automáticos IPA, que fue elaborado por Ruiz y Lujan en el año de 1991. Este inventario permite identificar los principales tipos de pensamientos automáticos presentes en los individuos. Entonces, la entrevista cognitiva fue debidamente validada a través de 2 entrevistas a expertos conocedores del tema que trabajan en el área de investigación social y humanista clínica.
Es importante mencionar, además de que se utilizó el inventario de pensamientos automáticos, asimismo se utilizó la guía para la aplicación de la evaluación y mejoramiento de instrumentos de papel y lápiz. En este caso es la entrevista cognitiva, Smith y Molina 2011. Entonces, en este sentido se define a la entrevista cognitiva como un proceso cualitativo, más cualitativo que cuantitativo, por lo que es importante prestar atención también a la repetición y a las respuestas globales de los entrevistados para determinar las implicaciones de los hallazgos. Para desarrollar el análisis de la información e identificación de los diferentes tipos de distorsión cognitiva en las figuras parentales, se utilizó la metodología propuesta por Álvarez en el 2019, en donde expone que en los discursos narrativos se pueden identificar las distorsiones cognitivas, en este caso si los acudientes mencionan o afirman con frecuencia o de manera consecutiva en su discurso indicadores o palabras claves o afines que relacionan de manera directa al tipo de distorsión cognitiva según su contenido semántico conceptual. Por lo tanto, este instrumento nos va a permitir identificar las distorsiones cognitivas presentes en los acudientes de los menores asistentes y así cumplir con el objetivo general de este proyecto. Finalmente podemos concluir entonces que el modelo cognitivo de Aaron Beck es una terapia cognitiva enfocada en modificar entonces los pensamientos y las conductas disfuncionales a través de la exposición de los niveles de cognición, que en este caso serían los pensamientos automáticos, los esquemas mentales y las distorsiones cognitivas, que es el principal énfasis de este trabajo. Además, de acuerdo con la información obtenida de las diferentes fuentes que sirvieron para la realización del presente trabajo de práctica, y en este caso del presente artículo, se puede concluir que esas distorsiones son originadas a partir de las experiencias del individuo, de cómo se interpreta la información del medio exterior y que muchas de las acciones y comportamientos que tienen con sus pares son producto de ese proceso que se realiza en sus esquemas mentales, ya sea por pensamientos automáticos o por procesamiento directo. Además, se concluyó de que una persona que desarrolla por lo menos una distorsión cognitiva con el paso del tiempo, si no busca ayuda profesional, en situaciones de bastante estrés o crisis, se puede caracterizar más de una distorsión. Por lo anterior, es muy importante aplicar un instrumento que permita entonces identificar el tipo de distorsión con el fin de prevenir posibles patologías psicológicas o enfermedades mentales. De esta forma se estará promoviendo una adecuada salud mental, por lo que las distorsiones cognitivas en principio son manifestadas por medio de pensamientos automáticos que afectan la calidad de vida de las personas. Y por último, el enfoque cognitivo-conductual es la principal herramienta para comenzar a trazar un plan de trabajo. En este caso sería un esquema terapéutico que nos permita disminuir los síntomas principales presentados por la distorsión. Asimismo, este enfoque y su terapia cognitiva permitió convertir el modelo psicoterapéutico en psicoterapia.